A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida en Asturias. Ovidio, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias. También hay que decirlo, no hay que olvidarlo, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Correcto. Es enorme y lo he tenido que apuntar para no dejarme nada, sí. No me dejo nada, ¿verdad? No, lo has dicho bien. Bueno, como coordinador general de Izquierda Unida, después de este tiempo gobernando en coalición con el Partido Socialista, ¿qué primer balance general puede hacer? ¿Está satisfecho con lo que han conseguido? El primer balance sí, es un balance de satisfacción, pero no exenta de dificultades. Yo creo que el día a día es un camino plagado de pequeños y grandes obstáculos que estamos sorteando, y yo creo que lo estamos sorteando bien, ¿no? Y en la clave ya de lo que es el propio día a día de discurrir del gobierno, hemos tenido algún desencuentro puntual que yo creo que se subsanan con muchísimo diálogo, ¿no? En primer lugar, tiene que haber mucho diálogo y sobre todo, lo hemos dicho ya más veces, yo creo que todo eso se salva cuando la parte mayoritaria no anuncia de forma unilateral cualquier tipo de decisión. Esa es la forma que además yo creo que estamos encontrando el camino correcto para que engrane mejor todavía el gobierno y funcionemos sin ningún tipo de disensos. Mire, en función de lo que ha dicho, dice dificultades, sorteando dificultades día a día. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Son dificultades de entendimiento? ¿Son dificultades de funcionamiento, de engranaje? Bueno, no me refería tanto cuando hablo de dificultades a ese engranaje que evidentemente, como todo, ¿no?, es susceptible de ser mejorado, como sino también aspectos, ¿no?, de nuestras responsabilidades en todas esas áreas que antes usted enumeraba y que pues hemos encontrado en algunas ocasiones, en algunas de esas áreas, muchas dificultades y necesitan un giro, esas políticas yo creo que muy importantes, ¿no? Fundamentalmente me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con las políticas de vivienda, a cuál es la situación de la empresa pública Vipasa, ¿no?, donde nos encontramos una problemática muy grande con, yo creo que, bueno, lo hemos dicho a lo largo de estos últimos meses, ¿no?, problemas estructurales graves y que estamos esforzándonos muchísimo, trabajando muchísimo por atajar y por dar vuelta a la situación, ¿no? Una situación que se va a tardar aún unos meses en poder verse logros y avances importantes, pero yo creo que ya se va percibiendo, ¿no? Yo creo que se va percibiendo un gobierno que es mucho más sensible a la política de vivienda. La política de vivienda es uno de los ejes centrales de Izquierda Unida, de las políticas de Izquierda Unida y de Convocatoria por Asturias, y hemos logrado llevar eso a la estructura del gobierno. Estamos, yo creo que, dando la vuelta a cuestiones importantes, ¿no?, adaptando, trayendo a Asturias la ley de vivienda. Por eso en su momento paralizábamos esos desahucios en Vipasa que no se ajustaban a ella, desbloqueando también promociones que llevaban tiempo paradas, ¿no? Y ahora mismo hablando aquí en Gijón, ¿no?, esos pliegos ya inminentes en torno a peritos, también una obra muy importante para Oviedo como pueda ser la Malatería, en definitiva dando un rumbo más social a la gestión de la política de vivienda. ¿Se ha encontrado Vipasa peor de lo que esperaba? Hemos encontrado Vipasa con muchísimas carencias importantes, y yo creo que sí podemos decir hoy ya, cuando tenemos un análisis, yo creo que en profundidad de lo que ahí nos encontramos, y cuando tenemos ya una convocatoria en el Boletín Oficial del Principado para cubrir la plaza de la gerencia, que la encontrábamos peor de lo que nos hemos esperado, sí. Eso lo habrá dicho a sus socios de gobierno, que eran los que la gestionaban antes. Sí, son conscientes de las dificultades que tenemos en las políticas de vivienda. Llevamos ya prácticamente desde el principio, ¿no?, hablando de ese giro de 180 grados en las políticas de vivienda. Cuando quieres girar 180 grados una política, evidentemente es que se necesita un giro profundo, una reforma estructural profunda. Y este gobierno, ¿no?, que siempre lo decimos, es unidad progresista y que tiene vocación reformista, va ya concretando, ¿no?, qué significa ser reformista, de qué reformas estamos hablando, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las escuelas de 0 a 3 y la creación de esa red pública. Hablamos de esa reordenación del mapa sanitario como reformas fuertes, y hablamos también de políticas de vivienda como una de las reformas fuertes que tenemos que abordar, que estamos abordando ya desde el gobierno. Mire, hablaba de las discrepancias con sus socios de gobierno, ¿no? Y usted destacaba que se solucionaban con el diálogo, sí, y consiguiendo que la mayoría no impusiese su voluntad. Pero ¿consiguen ustedes algo más? Se lo digo porque desde la oposición les afean que su influencia en la coalición de gobierno es poca. Bueno, la oposición de la derecha y de la extrema derecha está repitiendo eso como un mantra, ¿no? Bueno, fundamentalmente Vox y Foro, ¿no? Cuando dicen eso, cuando tan irrelevantes para ellos les parecemos, pero tanto hablan de nosotros, es justamente por todo lo contrario, ¿no? Porque son conscientes de que la influencia de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, en el gobierno ha logrado hacer de Asturias una comunidad autónoma más progresista y más reformista
que empieza ya a abordar esas reformas estructurales, esas reformas fuertes de las que antes, a las que antes mencionaba, ¿no? Y en ese sentido, cuanto más yo creo que la extrema derecha proteste por todo lo que estamos haciendo en políticas de vivienda, es que más acertados estamos. Y cuanto más Foro diga que somos irrelevantes, es que más relevantes y más influyentes somos, y solamente quieren, yo creo que con esas afirmaciones, dar un mensaje de tranquilidad a su electorado, porque saben que Asturias está virando hacia la izquierda. Sí, pero esto es la teoría. En la práctica, la influencia de Izquierda Unida, ¿en qué se ha notado? Mire, yo tengo aquí apuntados, por ejemplo, a dar discrepancias, eólicos, Itbasa, basuras. Su posición es clara, pero no sé si, por ejemplo, Itbasa, el presidente del Principado insinuaba la posibilidad de una gestión, no sé si se dice mixta o público-privada. Ustedes son tajantes. ¿En qué quedó eso? Bueno, Itbasa es un asunto que aún está latente, ahora lo veíamos hace unos minutos en la noticia, ¿no? Y yo creo que es un conflicto que hay que resolver desde lo político y desde la defensa del modelo público, y que también habrá que, evidentemente, pues poner límites y acotar alguna reivindicación de los trabajadores, ¿no? Yo creo que no está reñido lo uno con lo otro, pero que en ningún caso puede suponer el cuestionar, el poner en duda un modelo público por una huelga, ¿no? ¿Alguien entendería que privatizásemos la sanidad por una huelga, o alguien entendería que privatizásemos esta misma televisión del Principado de Asturias por una huelga? Yo creo que no, ¿no? Por lo tanto, hace falta pues ese diálogo que permita solucionar ya el conflicto, encontrar un acuerdo justo y que nos permita seguir manteniendo un modelo que yo creo que tiene que ser público y se me antoja esencial, ¿no? Para garantizar, en primer lugar, la seguridad vial y para después también reducir, por ejemplo, las emisiones. Y eso solo pasa por el control público. Pero hay también más cuestiones de las que usted plantea, en las que yo creo que hay avances, ¿no? Y hay un avance muy importante hacia un nuevo modelo en la gestión de los residuos, ¿no? Que yo creo que hay que abordar y que hay que prolongar ese acuerdo más allá de esa planta clasificadora, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos esa gestión del combustible sólido recuperado. Y ahí nosotros yo creo que hemos mantenido una posición que es valiente, que define, ¿no? un nuevo modelo y define un nuevo avance en torno a ese combustible sólido recuperado, que hay que desterrar de encima de la mesa la idea de que es basura. No es basura. Se ha invertido muchísimo dinero en esa planta clasificadora y se invierte mucho dinero en la elaboración de ese producto para decir que es basura. Es un producto completamente diferente, ¿no? Y ahí estamos también en cuestiones como los eólicos que usted planteaba, ¿no? Y yo creo que en el seno del Gobierno y también con mucho diálogo vamos a abordar, ¿no? Esa reordenación también del mapa eólico a través de esas directrices sectoriales, como vamos también a través del diálogo desarrollar un reglamento que desarrolle la ley de calidad ambiental, ¿no? Por eso todo eso se consigue con el diálogo, ese diálogo que es sincero y que es muy fluido con la parte socialista del Gobierno, y que yo creo que, bueno, pues día a día demostramos que, pese a ser dos proyectos políticos diferentes, y así tiene que ser, es un Gobierno que se sustenta en dos proyectos políticos diferentes, pero que tiene pues una hoja de ruta común. Permítame hacer de abogado del diablo, porque habla usted del CSR, ¿no? Entonces yo pienso, parece que en vez de influir ustedes para cambiar la opinión del PSOE, parece que el PSOE ha influido para cambiar la opinión de ustedes. Porque, ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora ustedes, incluso hoy mismo, Alejandro Suárez, una página entera en un periódico defendiendo que es basura, que se puede quemar, que no pasa nada? Que no es basura. Perdón, exacto, que no es basura. Que no es basura. Perdone. Sí, hay que decirlo bien claro. Sí, bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? No es basura. Pero antes sí era, ¿o qué? No. Una rápida búsqueda en Google. Izquierda Unida acusa al PSOE de meter de rondón la quema de residuos en la térmica de la Pereda. En 2017 la postura de Izquierda Unida era otra. Bueno, pero en el 2017 no había ni planta clasificadora, ni había combustible sólido recuperado. Sí se hablaba de CSR. Bueno, pero era algo que todavía no existía, que iban a pasar unos cuantos años para que lo hubiese. En el 2017 fue cuando se acordó con el Partido Socialista, estaba yo ya en el Parlamento de Asturias, cuando se acordó con el Partido Socialista la construcción de esa planta clasificadora, ¿no? Que yo creo que abre las posibilidades a aumentar el reciclaje que hay que seguir potenciando, eso no lo podemos perder de vista, porque yo creo que en el inicio de la basura, en nuestros propios domicilios, es donde tenemos que priorizar y potenciar mucho esas políticas de reciclaje, pero que con la planta clasificadora abrimos la puerta a eso y abrimos la puerta después a la elaboración de ese combustible sólido recuperado. Y yo, fíjese, yo pondría un límite a su uso. Yo creo que el combustible sólido recuperado tiene que garantizar, y estoy seguro de que así va a ser, menos emisiones que otros combustibles que se estén empleando actualmente. Yo creo que ahí radica el ser o no ser de la viabilidad de este producto. Si se garantizan con él menos emisiones, yo creo que estamos en el camino correcto. Y después,
bueno, yo creo que hay que también abordar qué hacer, ¿no? Con su almacenaje, con esas 160.000 toneladas anuales. Y yo creo que desde lo público se pueden gestionar, que no tenemos por qué ir a un modelo privado y además, bueno, incentivar económicamente a quien gestione ese CSR desde lo privado. ¿Esto no lo podían haber hablado antes de construir la planta? Bueno, este es un debate que lleva muchísimos años latente en Asturias, ¿no? Que se fue abordando en diferentes episodios y yo creo que estamos en un episodio más en el que estamos a tiempo para abordar esa solución, ¿no? Hemos reconocido también, yo creo que hemos sido la única fuerza que lo ha hecho, que posiblemente durante estos años también hemos tenido errores en políticas de gestión de residuos, pero no hemos sido nosotros solos, evidentemente, los que han tenido errores. Y nosotros, bueno, yo creo que en esa responsabilidad, en ese ejercicio de responsabilidad, decimos, hay otro camino, es este, y yo creo que a la parte socialista del gobierno le ha gustado esa propuesta. ¿Y ustedes que gobiernan en Mieres, cree que Mieres aceptaría la quema de CSR en la Pereda? Bueno, yo creo que con Mieres hay que tener un diálogo permanente, porque es verdad que todo lo que tiene que ver con la Pereda es un problema político. Es un problema político en el que hay que dar certezas a la población que vive en los aledaños de la térmica. Las certezas yo creo que se dan con esa reducción de las emisiones sobre los materiales que se emplean en la actualidad, y que también hay que hablar de la Pereda como de UNOSA y como de su futuro, ¿no? Todo eso en un debate sereno yo creo que lo hay que abordar, y que tenemos que buscar esa solución que nos permita a todos, ¿no? Encontrar, pues yo creo que un camino satisfactorio. Mire, para cerrar con la basura, entonces, si ustedes dicen la quema de CSR factible siempre que contamine menos que los actuales combustibles, ¿no? Pero claro, esto se va acumulando y no se puede estar almacenando estos residuos. ¿Cuándo se podrá tener ese estudio que diga si contamina más o menos que los actuales combustibles? Bueno, yo creo que en eso ya se está avanzando muchísimo, ¿no? Yo creo que ya hay estudios que demuestran que hay menos emisiones con el CSR, y creo que tenemos que avanzar en ese modelo público que garantice también, yo creo que una mayor eficiencia energética en el marco de la propia Cogersa, y que permita, por lo tanto, abordar ese almacenamiento del que usted está hablando ahora. Permítame una pregunta. ¿Izquierda Unida cree que es viable renacionalizar o nacionalizar Arcelor? ¿Es viable realmente? Bueno, Izquierda Unida lo que está diciendo insistentemente estos días es que Mittal, propietarios de Arcelor, tienen que dejar ya sobre la mesa su posición clara. No pueden seguir generando incertidumbre en Asturias. Hay una inversión, 450 millones de euros de fondos públicos muy grande para que ellos puedan acometer ese necesario proceso de descarbonización, y a la par que esto nosotros también estamos diciendo que con Mittal o sin Mittal no entendemos el futuro de Asturias sin nuestra siderurgia. Por eso llevamos ya muchísimo tiempo reclamando que se considere a la industria de nuestro país y por lo tanto a la industria asturiana como un sector estratégico, y eso abre la puerta a muchas posibilidades, y hay que analizar aquellas que sean viables, que permitan la continuidad de la producción del acero en Asturias con Mittal o sin Mittal. Eso es un sí, es decir, si Mittal no quiere estar, que esté el Estado. Bueno, yo creo que hay que abrir un análisis de todas las posibilidades, absolutamente de todas. Bueno, a veces los políticos son de una ambigüedad que no sé qué... No, yo creo que no soy ambiguo para nada. Yo estoy diciendo que con Mittal o sin Mittal tiene que seguir habiendo producción de acero en Asturias. Es decir, sí. Y que hay que analizar todas las posibilidades. Es decir, sí a una nacionalización. Sobre la situación política de Asturias. Claro, yo estoy hablando con el coordinador general de Izquierda Unida. Ahí a veces me lío un poco con Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, pero la situación actual de Podemos, ¿a ustedes les beneficia? Bueno, nosotros lo que estamos inmersos es en cómo desarrollar y construir ese proyecto que se llama Sumar, y del que Podemos, que parece que opta por la irrelevancia política, ha decidido excluirse, ¿no? Autoexcluirse, ¿no? A nosotros nos preocupa cómo seguir construyendo Sumar. El sábado celebrábamos una coordinadora de Izquierda Unida de Asturias y aprobábamos un documento que será nuestra hoja de ruta para las próximas semanas, en el que decimos que en Asturias tenemos una herramienta que es muy útil, que siempre además dijimos que nacía con esa vocación de construir un espacio y un frente amplio que se llama Convocatoria por Asturias, que a través de ella se puede articular ese incipiente nacimiento de Sumar en Asturias, y que hay gente que se tiene que definir, ¿no? Y cuando hablo de que hay gente que se tiene que definir, bueno, quiero recordar que pues hace ya prácticamente 2 meses emplazábamos a la diputada del Grupo Mixto a decir si quería
un acuerdo estable de legislatura con convocatoria por Asturias, ¿no? Un acuerdo que tiene que garantizar, yo creo que todas esas políticas sociales, esas políticas de transformación y de reformismo que queramos aplicar desde el Gobierno van a tener un apoyo desde el primer momento en la Cámara y que no van a tener ninguna dificultad para ser desarrolladas, ¿no? Y que eso es, además, yo creo que lo que identifica a Sumar, ¿no? No es el pactar por dar un cheque en blanco, es el pactar como método para la transformación y es lo que está haciendo, ¿no? el ADN de Izquierda Unida de convocatoria por Asturias. ¿Ha tenido respuesta de Covadonga Tomé? ¿La ve usted en el grupo parlamentario de convocatoria? Bueno, yo tengo una buena relación con Covadonga Tomé, hablamos de muchas cuestiones, pero estamos a la espera de que nos responda sobre esa posibilidad de acometer esa negociación para establecer un pacto de legislatura. Un pacto de legislatura que no significa que Covadonga Tomé vaya a formar parte de nuestro grupo parlamentario, algo que además yo creo que incluso desde la parte del reglamento de la Cámara hoy sería imposible. Significa que 3 diputados de convocatoria por Asturias, que tienen un denominador común, que es ese progresismo y ese reformismo, se suma una diputada más también de un grupo mixto que es de la izquierda, que coincide y que comulga con eso, ¿no? Y sería lo que hay que definir también, ayudaría mucho para la construcción de Sumar en Asturias. Pero permítame, si el reglamento lo permitiera, ¿le gustaría que estuviese en el grupo? No, yo creo que podemos encontrar muchos mecanismos de colaboración como el que estoy ahora diciendo. Yo lo que me gustaría y lo que la emplazo es a abrir esa negociación en torno a ese acuerdo de legislatura. Eso es lo que realmente quisiera. Bueno, paso a paso, entiendo. Sí. Lo iremos viendo poco a poco. Una última pregunta. Usted, que vive en La Viana, ¿no? Si no me equivoco. En Sobrescobio. En Sobrescobio. Soy de La Viana y vivo en Soto de Agres, en Sobrescobio. Sabía que era de La Viana porque en las últimas elecciones había 3 candidatos de La Viana. Sí, siempre me defino como un ciudadano del Alto Nalón, ¿no? Yo viví toda mi vida en el Alto Nalón. Nací en La Viana, vivo en Sobrescobio. Me apasiona Casu. Ahora, esta misma mañana, me reúno ahí con el alcalde y yo creo que el Alto Nalón para mí es ese marco geográfico en el que viví toda mi vida y con el que siento plenamente identificado. ¿Cuántas veces al día pasa por el corredor del Nalón? Bueno, generalmente, como mínimo, una hacia abajo y otra hacia arriba. ¿Qué se puede hacer ahí? Y me preocupa muchísimo la siniestralidad que estamos viviendo estos días y bueno, estoy expectante también con la reunión que los diferentes alcaldes del Valle mantendrán hoy con el consejero. Pero yo creo que como coordinador, además, general de Izquierda Unida de Asturias, lo digo, y es algo que tenemos hablado en el seno de nuestra organización y que todavía ayer hablaba con un buen número de mis compañeros y compañeras del Valle, es que tenemos que preocuparnos y poner el foco en sacar coches del corredor del Nalón. Hay que quitar coches del corredor del Nalón. ¿Cómo se quitan coches del corredor del Nalón? Con un transporte público eficiente, tanto por tren como por autobús. Y ahora mismo, salvando un poco el tren entre el Entrego y Gijón, carecemos del otro, ¿no? No tenemos un buen ferrocarril con Gijón, la parte alta del Valle tiene unas conexiones muy malas por ferrocarril con Oviedo, las líneas de autobús, tanto hacia Oviedo como hacia Gijón o hacia Avilés, tienen unas frecuencias y unos tiempos que son las mismas que había hace muchísimas ya décadas y así no avanzamos. Tenemos que sacar coches del corredor potenciando el transporte público y después yo creo que también hay que potenciar vías alternativas, ¿no? Yo pongo un ejemplo ahora mismo. Yo vine a esta sede de la Televisión Pública Asturiana ahora mismo y utilicé el corredor de la Y de Vimenes. Sí. ¿No? Bajé por el corredor hasta el Entrego y en el Entrego nos desviamos por la Y de Vimenes. En el Google Maps eso es 1 minuto más de viaje que yendo por el resto del corredor y la autovía minera, ¿no? Y luego en el tiempo real es exactamente lo mismo, ¿no? También yo creo que hay que hacer una labor pedagógica y hay formas de llegar a otros sitios que no sean necesariamente cruzando todo el corredor o la autovía minera en este caso, sino por la Y de Vimenes, que se viene pues francamente bien. Lo que no ha dicho usted es desdoblar. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer también, y por eso hoy me espero con interés estas reuniones que van a mantener los alcaldes, y ayer todavía hablaba yo con el alcalde de Langreo, que es compañero de Izquierda Unida, con el consejero, es que hay que analizar todas las posibilidades de actuación sobre el corredor, ¿no? Hay que analizarlas todas, absolutamente todas. Y tenemos que encontrar entre todos actuaciones que permitan avanzar en seguridad, garantizar esa seguridad y garantizar también nuestras comunicaciones. Pero yo creo que, y además yo creo que somos la fuerza política más legitimada para decirlo, tenemos que también poner el foco en no solo cómo actuar directamente en el corredor, sino también cómo quitar coches del corredor. Esto es interesante. El otro día, hablando con un experto, nos decía
presidente de la Asociación Española de Carreteras, que el debate ahora no son las infraestructuras, sino la movilidad, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto, ¿no? Y yo creo que ahora, que además en Asturias estamos viviendo lo que supone la apertura que es ilusionante para todo el mundo, ¿no? La apertura de la variante de Pajares. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente encima de la mesa que hay que abordar, que es nuestras cercanías. Pues Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por venir aquí a ponernos al día de la actualidad de la política en su grupo. Y ahora, antes de que se vaya y que no nos oigan, le voy a decir cómo llama un amigo mío al tren que va por el corredor del Lano. Se lo cuento ahora, un momentito. Muchas gracias.